Buenas noches a los que ven este video. Soy Alexander BD 131. Y les presento el creepypasta de esta noche. Disfrútenlo. Y... dulces sueños. Hay muchas leyendas en torno al mar. Pero ninguna de ellas como la del megalodón. Aquella criatura similar a un tiburón, pero de dimensiones bíblicas. Y uno de los casos de ataques es el testimonio de un sobreviviente que fue hallado en Dinamarca, inconsciente y mal herido. Después de que despertó, me contó su historia. No sé cómo explicar lo que sucedió aquella noche. Definitivamente no sé lo que hice. Esto comienza cuando viajamos en un transatlántico que salía desde Miami hasta las costas de Dinamarca. Iba con mi esposa y mi hijo de 4 años. El viaje por el Atlántico fue muy calmado. Pasé un muy buen tiempo con mi familia. Íbamos ahí porque visitaríamos a unos parientes que vivían ahí. Pasábamos el tiempo gozando de las actividades recreativas del crucero. Hacía mucho tiempo que no viajaba con mi familia. Mi esposa decía que trabajaba demasiado. Que debía ver por ellos. Cuando nos adentramos más en el Atlántico, oía a unas personas que parecían ser daneses, hablar en su idioma. Yo sabía un poco de danés y entendía algunas cosas de las que hablaban. Entre ellas surgieron las palabras: desastre, naufragio, mal tiempo. Y una que me desconcertó: megalodón. Entonces le pregunté a un mesero sobre lo que hablaban, y él con un tono despreocupado me dijo que hablaban sobre la leyenda del megalodón. Un tiburón según extinto, que media muchos metros de largo, y que estábamos en la zona en la que según se reportaban muchos naufragios relacionados con él. Pero a su vez me dijo que eran solo tonterías de los daneses, así como la leyenda del hombre del costal o la llorona para nosotros, que no me preocupara, que los desastres eran porque navegaban en estado de ebriedad. Entonces se retiró. Pero me quedó la duda. ¿Por qué hablarían de eso como si fuese una amenaza real? No le di más importancia y me reuní con mi familia para el desayuno. Llevábamos más de 10 días en el mar y al día siguiente llegaríamos a Dinamarca. Ya eran las 6 de la tarde y estábamos impacientes todos en el barco, porque pronto llegaríamos a tierra. Se reunió un grupo de personas cerca de estribor del barco. Oían a uno de los que dirigían los eventos en el barco. Nos acercamos a ver qué pasaba. Estaba hablando de leyendas del lugar y cosas de sus creencias, pero nada de lo que hablaron hacía referencia a la leyenda que me interesaba más, la del megalodón. Cuando terminó con los relatos, me acerqué a él con mucho interés y le pregunté acerca de la leyenda del megalodón. Fue entonces que su cara cambió totalmente, de una cara alegre y llena de energía, a una que solo reflejaba terror y preocupación. Me dijo que por favor no hablara de eso en voz alta y que si quería que habláramos de eso tenía que ser en privado. Lo decía porque yo siempre estaba con mi familia y que esto no podía ser oído por más personas de las necesarias. Que lo viera en punto de las 8 de la noche, en la popa del barco, y que fuera totalmente solo. Eso llegó a preocuparme, ya que era una leyenda y lo manejaba como algo tan real como el aire y la tierra. El tiempo que tuve que esperar se hizo eterno, pero al fin cayó la noche. Miré mi reloj. Me percaté que ya casi eran las 8 y me apresuré a ir a la popa del barco. Cuando llegué él ya se encontraba ahí, con la misma cara de preocupación de la vez anterior. Entonces me miró y me preguntó: ¿estás seguro que quieres oír esta historia? Es una muy oscura. Una mancha en nuestra historia, un error que se comete pero que, solo los que saben toda la leyenda, pueden darse la libertad de llevársela a la tumba. Yo me inquietaba más y más conforme hablaba. ¿Un error? ¿Mancha? No entendía por qué tanto misterio con respecto a ello, pero mi curiosidad era mayor e insistí para que me contara acerca de la leyenda, y un porqué acerca de tanto terror de siquiera mencionarla.
Entonces aquel sujeto me dijo que el megalodón era una criatura que vivió hace ya muchos siglos, en la época de la prehistoria, que llegaba a medir entre 25 a 30 metros de longitud y que su hambre era insaciable. Durante la prehistoria este acababa con poblaciones enteras tanto de seres marinos como terrestres. Se creía que se había extinto hace muchos miles de años atrás. Pero la verdad era que al igual que su semejante, el tiburón, había podido sobrevivir todo este tiempo. Y que aún acababa con poblaciones enteras, aunque éstas fuesen humanas. Al momento en que cualquier ser vivo anduviera por sus terrenos, este ya estaba cazando a sus próximas presas. Es por eso que en ocasiones, diversas embarcaciones habían perecido ante la furia de esta bestia. Menciono diversos casos en todo el mundo, en los cuales esta criatura era en realidad la causante de los desastres. Pero entre todos ellos uno de los que resalto, fue el caso del hundimiento del Titanic, en el cual de la cantidad de personas que se informaron que lo habían abordado, eran solo la mitad de los que en realidad subieron. Que los sobrevivientes lograron escapar fue porque la criatura se encontraba devorando a la enorme cantidad de gente, la cual no se reportó. Lo que nosotros hacemos no tiene perdón. Eso fue exactamente lo que me dijo antes de soltar un par de lágrimas. Al oír lo que habían hecho era horrible. Lo que ellos hacían era enviar barcos turísticos con rumbo a Dinamarca, para que sirvieran de alimento para el megalodón. Algunas embarcaciones eran reportadas como hundidas por accidentes, falla en los motores, golpes contra corales o arrecifes eran las excusas más comunes. Pero había algunas que, a los ojos de los gobiernos, nunca existieron, que tales navíos nunca tocaron puerto. Justo cuando terminó de decir esas palabras, algo golpeó con violencia el casco del barco. Yo me alteré en ese preciso momento. Él volteó, me miró, y me dijo que lo lamentaba, pero que ese era uno de los barcos que jamás tocaron puerto y que jamás lo harán. En ese momento lo único que pensaba era en mi familia, mi esposa y mi hijo. ¿Cómo permitiría que eso les pasara? Él volvió a mirarme y me dijo que si quería escapar, había una forma, pero era complicada, además de que no debía tardar nada. Entonces me dijo que nos viéramos en 15 minutos en la zona de barcos salvavidas. Yo asentí y corrí lo más que pude para llegar al camarote donde estaba mi familia. Al entrar mi esposa me vio totalmente mal y me preguntó qué pasaba. Yo solo la tomé del brazo y le dije que despertara al niño, que teníamos que irnos. Ella, desconcertada, lo despertó, y comenzamos a correr hacia donde querer de ver a quién nos sacaría de allí. Entonces vimos como un hombre grande y de aspecto grotesco arrojaba gente al agua. Estas solo gritaban. Este sujeto arrojaba hombres, mujeres y niños por igual, bajo el grito de "a mí no vas a comerme". En ese instante nos vio y se abalanzó hacia nosotros. Tomó a mi esposa y a mi hijo y los quiso arrojar al mar. Corrí a más no poder y logré golpearlo antes de que pudiera hacer algo. Este cayó por la borda. Yo solo me asomé a ver qué le pasaría. Entonces vi a aquella criatura. Era de proporciones colosales. Vi cómo ese sujeto era apenas traspasado por uno de los colmillos del megalodón. Vi cómo de su vientre se le salían las entrañas. Pero eso no fue todo. Había restos de cadáveres en sus fauces. Eran cabezas, estómagos y extremidades tanto de hombres, mujeres, niños clavados en sus dientes. Pero eso no fue todo. Vi cómo de una mordida destrozaba el casco del barco. El barco se volteó con violencia otra vez y vi cómo personas caían de la borda y del enorme agujero en el casco. La criatura tan solo devoraba y destazaba sus cuerpos de una sola mordida. Al ver eso corrí junto a mi familia a la zona de barcos salvavidas. Él ya nos esperaba con mucho enojo. Me dijo que no debí tardarme demasiado. Subimos a aquel bote, y de un corte en una cuerda descendimos rápidamente.
Una joven se abalanzó a nuestro bote pidiendo ayuda. Mi hijo comenzó a llorar, mi esposa decía que la dejáramos subir. Yo me quedé callado de la impresión. Había visto cosas muy grotescas en muy poco tiempo y me hallaba en shock. Pero algo me hizo reaccionar. El fuerte sonido de una bala. Giré a ver al animador. Vi un arma en su mano. Y a una joven desplomándose al mar con el rostro deformado por el disparo. Solo vi sangre y carne en vez de su rostro. Cayó al mar y el animador y yo comenzamos a remar para alejarnos del barco. Pero entonces vimos que la criatura se había percatado de que nos hallábamos en el mar. Mi esposa gritó y mi hijo no dejaba de llorar. Y el mismo sujeto que le disparó a aquella joven, se encontraba apuntando contra mi familia. Y en una reacción de ira al ver que amenazaba a los seres que más quería, le pateé la cabeza. Este soltó el arma y cayó al agua. La criatura se lo llevó a la boca junto a la masa de carne humana que tenía. El joven recobró el conocimiento. Tan solo gritó y uno de los colmillos del megalodón le atravesó la cabeza. Yo continué remando para alejarme, pero la criatura me seguía. El pulso de mi sangre subía rápidamente mientras que sus fauces se me acercaban en cuestión de segundos. Entonces mi esposa, abrazada de mi hijo, cayeron al agua. En ese momento no sabía qué hacer, tenía que decidir rápidamente, parar para salvar a mi hijo y mi esposa, o continuar e intentar salvarme. Oh Dios mío. No sé qué hice. En ese instante mi poca humanidad que me quedaba murió cuando los miré a los ojos y seguí remando. En ese momento me giré para no ver aquella escena de mi monstruosidad. Tan solo oí un ligero grito ahogado y continué remando. Continué así por más de 2 horas. Al voltear a ver, sabiendo que probablemente era mi fin, no vi a la criatura, me había salvado. Pero, ¿a qué costo? Entonces caí desmayado por el cansancio. Al despertar me encontraba en este hospital, con usted junto a mí. Le dije primero a un oficial lo que había pasado. Pero este me dijo que no había ocurrido ningún incidente en el mar, y que diera gracias a Dios que me encontraron. Pero yo sé muy bien lo que pasó y nadie me cree. Espero que usted me crea y que Dios me perdone por lo que hice y por lo que estoy a punto de hacer. En ese momento el sobreviviente se cortó el cuello frente a mí con un bisturí. Necesité ir al psicólogo por algunos meses, por aquel testimonio y lo que hizo al momento de terminar. Entonces te digo a ti, ¿te atreves a viajar otra vez?